Fuertes expectativas ha levantado el primer gobierno independiente que ha ganado en un estado de la República con Jaime Rodríguez. Expectativas por el impacto que puede tener en la suerte de los candidatos independientes en la sucesión presidencial de 2018. Expectativas también por sus compromisos de combate a la corrupción y, en fin, un primer semestre del gobierno del Bronco. Un primer semestre de gobierno bronco y con muchas broncas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos, no sin antes dejarle mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver estos datos que nos ayuden a contextualizar el debate y venir aquí, vamos a hablar con el fiscal anticorrupción del gobierno de Nuevo León. El primer candidato independiente que gana el gobierno estatal en la historia del país, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, cumple ya medio año en el cargo entre promesas incumplidas y turbulencias al interior de su administración, como la que sacudió a Nuevo León con el motín de Topo Chico. La tensión política sigue puesta en su gobierno por su significado para las aspiraciones de los candidatos independientes de cara a la sucesión presidencial de 2018. En sus primeros 6 meses ha podido constatar la diferencia entre los discursos de campaña y la tarea de gobernar. El discurso contra la corrupción fue central en su campaña y aseguró tener 100 casos que llevaría a los tribunales y creó una fiscalía para investigar y perseguir la desviación de recursos públicos, incluidos altos funcionarios del gobierno anterior. Pero su administración no ha estado exenta de escándalos como la detención en Estados Unidos del Procurador General de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores, y antes la renuncia del subsecretario de Administración, Rogelio Benavides. La oposición señala descontrol gubernamental en crisis como el motín de Topo Chico, mientras que sus críticos más benignos reconocen que atacar la corrupción no será fácil. Amenaza con acabar en una desilusión el gobierno del Bronco. Los partidos tradicionales están interesados en que fracase el primer gobierno independiente estatal. Las críticas hay que leerlas en clave electoral. Posiciones. Número 1. Al presentar la Fiscalía Anticorrupción, el gobernador de Nuevo León dijo tener 100 casos, pero tendremos muchos más, y para esto vamos a instalar con dientes este organismo que tenga facultades para investigar al gobierno anterior y también al actual, y será permanente, dijo. Tengo que trabajar en cumplir lo que dije que iba a cumplir en mi campaña, terminar con la corrupción. Lo estoy haciendo y creo que en enero, febrero, vamos a dar un ejemplo nacional de cómo se debe combatir la corrupción. Eso es lo que voy a hacer. Número 2. Ernesto Canales, subprocurador de combate a la corrupción en Nuevo León, advirtió que mucho se habla de la corrupción, pero más en los cafés que en los juzgados. Ahora lo que queremos es cambiar la dinámica y que sea en las cortes donde se vean los actos de corrupción, indicó. Número 3. El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, manifestó que si de algo se acusó a la administración de Rodrigo Medina fue de corrupta, pero no nada más él, a toda la administración. Y si te pones a ver cuánta gente está en la administración que trabajó con Rodrigo Medina, estás hablando de muchísimos, miles y miles y miles de gentes que en muchos casos no dudo que sean los mismos corruptos o muchos corruptos que todavía se mantengan ahí. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que a usted le interesa y es el gobierno de Nuevo León. ¿Por qué el gobierno de Nuevo León? Porque ahí llegó por primera vez, hace ya casi 6 meses, el primer candidato independiente que gana una gobernatura y ha implicado una enorme revolución, incluso podría decirse casi una amenaza para los partidos tradicionales que antes tenían el monopolio de la representación popular, del poder. Y vamos a hablar del gobierno del Bronco y vamos a hablar sobre todo de algunas de sus principales promesas de campaña. Él anunció desde el inicio de su administración que tenía ya 100 casos para llevar a los tribunales del gobierno anterior. Y me da mucho gusto que en este marco haya aceptado venir con nosotros a este programa Ernesto Canales, que es su procurador del gobierno de Nuevo León contra la corrupción. Ernesto, un placer. Pepe, muchas gracias por estar aquí, por esta invitación, pero primero una aclaración. Yo puedo hablar del gobierno de Nuevo León en lo que es mi competencia. Absolutamente. ¿Sí? La Fiscalía Anticorrupción.
Sin duda, Ernesto ya lo conoce, déjeme decirle, porque además vale la pena hacerlo. Ernesto es un abogado con una larga trayectoria dentro del gremio, pero además también ha sido un importante impulsor de causas de la sociedad civil, entre ellas la reforma penal, los juicios abiertos, los juicios orales. Y me acompaña también, un gusto como siempre. Gracias, Pepe. No sabe cómo corrió y galarse para estar con nosotros en este programa y al fin lo logró. Me tuvo con anascuas porque hasta el último minuto lo vi. Gracias por la Galarza, invitación, director siempre. editorial adjunto de Excelsior. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, como siempre. Bienvenido, don Enrique. Y aquí estamos siempre que se requiera. Pues si quieres vamos a arrancar y en Claro, por efecto, supuesto. si uno revisa, Ernesto, el gobierno del Bronco en el área de tu competencia levantó enormes expectativas por las promesas de entrarle al mal endémico de la corrupción. El gobierno de Rodrigo Medina, el anterior gobernador, fue señalado reiteradamente de haber sido un gobierno donde hubo muchísima corrupción. Hoy lo decía, incluso en los últimos días lo decía el propio Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro, y en concreto el Bronco dijo: tengo 100 casos para llevar a los tribunales. Casi llegamos a los 6 meses, a la mitad de su mandato. ¿Qué hay de esto hasta ahora? Sí, mira, con todo gusto. Efectivamente, en las actas de entrega de gobierno, en la transición de un gobernador a otro, se levantaron auditorías que fueron trabajadas por los dos grupos. De manera que el resultado de este trabajo fueron un listado de irregularidades que suman más de 100. De ahí partió el gobernador de decir: aquí tengo 100 casos de corrupción. Son 100 casos de irregularidades consignadas en auditorías realizadas por firmas terceras y recibidas o aprobadas de común acuerdo por los dos grupos que entregaban y recibían. Gobierno entrante y gobierno saliente. Así es. De ahí fue la idea de crear una fiscalía especializada, dado el número tan grande de casos, que se dedicara exclusivamente a la investigación y, en su caso, persecución de los delitos de anticorrupción. La tuya. Así es. Nosotros entramos a principios de diciembre del año pasado y con base en estas actas, pero también con base en lo que tú señalabas, los muchos casos de señalamientos de corrupción de parte de la prensa y de la sociedad civil, etcétera. Hasta ciudadanos. De muchos ciudadanos, pues tenemos un material importante. Lo que nosotros procedemos es a recabar la información de cada una de las dependencias de gobierno que atañen estas irregularidades, los casos consignados en las actas de auditoría, y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Hemos, desde luego, dado el número amplio. Primero tenemos que hacer una distinción entre aquellas que son irregularidades de tipo administrativo, no por ello menos graves, pero de distinta competencia, en donde los remedios pues son las inhabilitaciones, las amonestaciones, sanciones de tipo administrativo. ¿Cuántos traes en tribunal? Hemos presentado casos a los jueces de control para que nos otorguen medidas cautelares con objeto de poder continuar con las investigaciones. Lo que te puedo decir es de que partiendo de estas actas de auditoría, ya tenemos en la Fiscalía más de 20 casos que hemos abierto lo que se llama la carpeta de investigación. O sea, ya con toda formalidad, la Fiscalía toma la posición que hay indicios suficientes de delitos, que hay un dolo
en la comisión, hay engaño, hay un fraude, una defraudación, y nosotros necesitamos pues comprobar todos los elementos. Desde cómo se originó, cuál es la historia de este delito, cuál es la teoría del caso, la historia del crimen, digamos, dónde está el cuchillo ensangrentado, quién lo tenía, etcétera, todos los modos y condiciones en que se cometió el delito, los involucrados, por supuesto, y al efecto nos ha resultado muy eficiente el haber convocado a la ciudadanía para que se acerque a la Fiscalía a aportar los datos de corrupción que conozcan. Por definición, las maletas de dinero no dejan huella, ¿no? Pero sin embargo sí hay gente que en forma directa estuvo involucrado en una operación de este tipo, y a estos son a los que hemos estado. Hemos encontrado, nomás para darte una idea, que hasta se acuñó un término. ¿Qué tan prevalente sería la práctica? Un término para los que iban y recogían las maletas de dinero. Se llamaban los tragabolas. Ya salió el tragabolas, te lo mando, etcétera. A ver, traes conocimiento del fenómeno, incluso hasta el folclore del lenguaje, pero 20 casos y ninguno en tribunales. ¿Cómo valoras? ¿Cómo valoras, sobre todo, habida cuenta de que sí, la lucha contra la corrupción ha sido una expectativa enorme la que despertó no solamente el gobierno surgido de la independencia de Nuevo León, sino generalmente la democracia trae esta expectativa, yo lo creo. Yo no creo que la chamba que tiene don Enrique sea muy envidiable. Y lo voy a decir por algo que... No, sí, o sea, se necesita amor al arte ahí. Hay una frase que se le atribuye a don Luis Cabrera, que decía que a los políticos, cuando se los acusaba de corrupción, no los acusaba de tontos, los acusaba de ladrones. Y que no es lo mismo ser ladrón que ser tonto. Para ser ladrón también hay que ser inteligente para evitar andar cargando las maletas de dinero. Sin embargo, en esta época, en este momento, tú lo dices bien, y don Enrique lo sabe también, bueno, el mayor desprestigio, el sector más desprestigiado de toda la sociedad son los políticos o los funcionarios públicos. Ya casi no hay diferencias, aunque hay diferencias, pues. Y su mayor pecado popular, por lo menos decirlo, a lo mejor alguien que se puede fijar en la eficiencia, alguien se puede fijar en el cumplimiento de esto, de aquello, demás, pero el pecado más popular es el de la corrupción. Y como decía don Enrique, va desde pequeñitas cosas que merecen una sanción administrativa hasta lo que son fraudes. Creo que esa es la bronca en la que está metido el gobernador Bronco, sí, en cumplir las expectativas del gobierno de Nuevo León, porque sí fue muy notable desde antes que terminara el sexenio anterior y cuando terminó, de que había muchos casos, o por lo menos se suponía que había muchos casos y había denuncias públicas en los medios o ciudadanos, como dicen, instituciones que lo hacían, de casos de corrupción, y que pues ahora tendrán que presentarse en los tribunales. Con una aclaración nomás, sí. Pepe, si no se presentan, también hay que decirlo, vienen los tribunales, claro. Resulta que después los señores se van tranquilamente. Esto casi siempre es el caso de cuando algún funcionario y abonamos otra vez en la historia de la impunidad. Y eso nos pone muy mal. Pero efectivamente estamos cargando con un precedente muy pesado y conscientes de ello estamos haciendo una labor a fondo. Ahora déjame preguntarte, sí. Enrique, Ernesto, perdón. Tú lo dijiste en algún momento y me parece que fue una declaración que yo compartiría. Hemos hablado, sobre todo en este país, mucho de corrupción en cafés, pero mucho menos operado finalmente en los tribunales. Y el tema es, ¿qué te falta? ¿Qué te falta en Nuevo León en términos, no sé si es la legislación, no sé si es la voluntad política, no sé si es, ¿qué falta? Investigación. En términos de apoyo político lo tenemos total, puesto que tú lo has señalado, el gobernador hizo su campaña con base en este tema y por lo tanto pues todo el aparato del gobierno del Estado está consciente de darnos el mejor apoyo para poder cumplir con esta promesa de campaña. También puedo decir, y lo empezaba, de que de parte de la ciudadanía
ha habido una respuesta sublime. Tenemos las mejores investigaciones, las estamos realizando con la gente. participación de lo que nos dice la gente. Hemos ofrecido el perdón para aquellos que hayan participado en actos de corrupción y estén dispuestos o a devolver lo producto, privatizado. sí, ¿no? Lo mal habido, pues, como se decía. Lo privatizado. El producto, o a dar pruebas de actos de corrupción mayores. Pero, por ejemplo, ¿qué falta? En estas investigaciones nos queda claro que ya tendríamos varios casos completos que presentar a los tribunales, lo suficientemente fuertes para pensar que lo vamos a hacer con éxito. En el transcurso de estas investigaciones, estos casos empiezan a enmarcarse con otros más relacionados. Y la disyuntiva es... O sea, lo que estás encontrando son tramas de corrupción. Sistema. Tramas de corrupción. La clave es la propia debilidad institucional, está, digamos, reflejándose en los problemas para investigar los casos. Sin embargo, tú estás logrando avanzar, dices, incluso encontrando algunas tramas de corrupción. ¿Qué es o cuáles son los principales obstáculos que estás encontrando en la práctica, no en la teoría, no en el café, como decías, sino a la hora de buscar, perseguir y señalar? Y estoy pensando en otra clase de investigaciones exitosas, como por ejemplo Guatemala, que ya llevó incluso hasta el presidente de la República. Bien, sí, efectivamente. Te comentaba que lo que nos está deteniendo de poder presentar casos ya en los tribunales penales es la dificultad de, bueno, es una labor de investigación. Te comentaba también que tenemos pleno acceso a toda la información que tiene el gobierno del Estado. Esto ya es un gran acervo. Claro. Podemos acceder a los contratos de obra pública que se dieron durante todo el sexenio, al proceso, cómo se llevaron a cabo las licitaciones, por qué en algunos casos se observa este sistema de caracol en donde en una licitación gana uno, en la siguiente otro, y así es 6 o 7, y se vuelven a repetir con precios mínimos, con diferencias mínimas en el precio. O sea, orquestadas. Se ve claro esa orquestación. Entonces, en esa parte tenemos mucho material y estamos avanzando muy sólidamente. En la parte que se nos dificulta es los grandes acervos de información que tienen las agencias del gobierno federal. No están fácilmente accesibles para una oficina de investigación anticorrupción como la nuestra. ¿Por qué? Pues porque no ha habido en el país un sistema, una política de Estado de investigación de actos de corrupción, porque no se ha planteado la necesidad probablemente, o porque ha habido un diseño para que así sea y se dificulte la investigación de estos actos. Yo me refiero, por ejemplo, a las declaraciones fiscales. ¿No te las dan? ¿No te las da aquí Hacienda? No te las dan de libre acceso, te las dan condicionados a la obtención de una orden judicial. Y esto, afortunadamente, el nuevo sistema penal facilita este tipo de órdenes. Ya no se tiene que tener esa prueba del delito, etcétera, etcétera, sino la vinculación a proceso tiene estándares más bajos. Es válido en el nuevo sistema pedir estas órdenes de investigación sin haber concluido
la exposición del Ministerio Público sobre el caso. O sea, o el gobierno federal está estructurado, digamos, de una manera más bien de protecciones y complicidades, o es político. No, estoy pensando en políticos, estoy pensando en estructuras corruptas. Hace 40 años exactamente, un candidato del PRI a la presidencia de la República, José López Portillo, tenía una leyenda de campaña que se llama La solución somos todos. El ingenio popular le puso la corrupción somos todos. Y al final del sexenio, ese era lo que se quedaba, la corrupción somos todos, al grado de que el siguiente gobierno promete la renovación moral de la sociedad, o sea, 34 años, pues, vamos haciéndolo, promete la renovación moral de la sociedad y crea una Secretaría General de la Contraloría Federal de la algo así. Función pública. O lo que es hoy función pública. Lo que es hoy función pública. Y todos los estados reprodujeron el mismo esquema. Lo que hoy no es función pública. Y en todos los estados reprodujeron los esquemas de las contralorías. Es más, no solamente los estados, las dependencias se llaman órganos de control interno, ¿no? Cualquier cosa. Y vamos pasando, y la corrupción sigue avanzando, sigue avanzando. El mejor ejemplo es Pemex, por ejemplo, a nivel federal. Y en los estados, en Nuevo León, y en pues cualquier otro que le busquemos, sí, pero hay lo mismo. El problema es esa estructura que no ha sido tocada pese a todo. Hoy tenemos una iniciativa popular de 3x3, y hay que ver, decíamos, en un corte cómo se instrumenta, porque puede ser, cómo se lleva a la práctica, porque puede ser que dentro de 6 años o 3 años estemos convencidos de que no sirvió para nada. Porque hay un sistema corrupto, que eso es lo que no se ha atacado nunca. Pero fíjate el riesgo. A ver, tú le entras y dices, yo voy a pegarle a ese sistema corrupto. El sistema corrupto te llena de obstáculos. Se cierra. Pero al mismo tiempo tú estás un poco dentro del sistema. Lo decía, por ejemplo, Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro. Dentro del gobierno de Nuevo León también hay un problema de corrupción. Es decir, el riesgo de que los propios escándalos que ya ha habido también en el gobierno del Bronco, el caso de las mantas, los cobertores, y el caso de tu procurador. O el caso del procurador, o el caso de Kia. Exactamente. Bueno, el caso de Kia es del gobierno anterior. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que involucra a un personaje que está en el gobierno del Bronco, ¿no? Que aunque ya no sea dueño del despacho, pues su padre lo fundó, ¿no? Y uno de sus hijos trabaja allí. Bueno, ya sobre eso sí me voy a referir en concreto. Perfecto. Porque lo que se acusa, lo que se alega. A ver, pero quiero agregar una cosa. Estas acusaciones y demás, públicas muchas veces también, que no se tienen muchas evidencias, después se revierten, creo, contra los mismos que le hicieron y contra los otros que ya perdieron buena parte de su fama y que se van creyendo. Sí. Comentabas que en el caso de Kia, pues la participación de este despacho de abogados, en donde Fernando Elizondo, no dabas el nombre, pero lo implicabas, y Fernando Elizondo, que es el encargado de la oficina ejecutiva del gobernador. Tengo que aclarar, y es muy fácil, Fernando Elizondo tiene años que no pertenece a ese despacho. Ese despacho fue contratado por el gobierno de Medina, no por el gobierno del Bronco. Fernando Elizondo está en el gobierno del Bronco, no en el de Medina. ¿Dónde hay el conflicto de intereses? El hijo de Fernando Elizondo trabaja en el despacho. ¿Y qué? Si cuando fue contratado ese despacho fue por el gobierno de Medina, no del Bronco. En todo caso, no le echen esto al Bronco. Correcto. Todo correcto, pues, es nomás lo que es públicamente, ¿no? Sí, por eso, incluso yo, perdón, yo lo digo abiertamente a la relación. Yo conocí a los fundadores originales de ese despacho que usted conoció. Yo fui fundador de ese despacho. Don Luis, ¿cómo se llama? Santos de la Garza y Elizondo, ¿no? Su padre, que fue rector. Napoleón Cantú, claro. No, pero es muy importante que hagas esta declaraciones, porque además, si no, la erosión y la confianza en el propio gobierno se va bajando. ¿Sientes que hay una persecución contra el gobierno del Bronco? ¿O los señalamientos y críticas han, digamos, siendo objetivos, fíjate, también bien creo que no es mi tema. A ver, yo sé que no es tu tema, pero ¿cómo sientes? A ver, el gobierno federal no te está dando la colaboración. Bueno, yo no digo que el gobierno federal no me esté dando la colaboración, porque apenas se la estamos pidiendo. Yo lo que señalo es la dificultad para realizar investigaciones rápidas. Pedir la declaración fiscal de una persona que está siendo investigada por una procuraduría debería ser un acto inmediato. Pedir la declaración patrimonial. Casi puede ser en línea. Aquí están. En Estados Unidos así es.
Entonces, Por lo menos los fiscales debían tener acceso a eso para guiar las investigaciones. por O sea, pues supuesto, dices, es con, un- con todas las seguridades de confidencialidad y de violación a los secretos, etcétera, las penas en caso de violación. Perdón, Pero- pero ¿cuántos investigación? Yo sé que las investigaciones ni en México ni en otro país son como la televisión. ¿Cuántos investigadores tiene para 100 casos? Investigadores. ahorita sí, es una- metidos y... estamos en formación Sí. en la oficina, somos un grupo de 40, tenemos planeado ser 90 en 2 meses. O sea, el mejor de los casos van a O tener sea, un investigador uno por caso. Por caso de estos 100, digamos, graves. Así es. ¿Y cómo estás eso en el estándar Lo internacional? que pasa es que hay casos más importantes Claro, y menos unos que otros, importantes. Hay algunos en que verdaderamente pueden ser tomados varios casos por una persona. Y en general, además, lo que pasa es que en los casos grandes lo que nos ha convenido es hacerlo colegiadamente. Es decir, somos un grupo de 5 fiscales, yo considero, me considero compañero, discuten. que requieren de la participación de todos, porque empezaba a decir que investigando un caso, llevándolo, digamos, en el mapa, en las consecuencias de todos los que han participado en ese caso, personas físicas, funcionarios y compañías, encontramos que otro que está investigando otro caso completamente distinto, tan diferentes como, por ejemplo, el caso Kia y el caso de recolección de la basura, Ajá. encontramos que al final Hay- de este mapa Hay una unidades. persona, 2, 3, más. O sea, pero es un poco, tú lo decías hace rato, un poco lo mismo de Guatemala. Empiezas con pequeños datos abajo, empiezas a tirar y resulta que la articulación llega hasta la cúspide. Así es. Entonces, No, Guatemala, ¿cuánto se tardó? Años. Sí. Fueron por lo menos 6, 7 años. no No podemos tanto, aguantar sí. tanto, ¿eh? Bueno, no. No vamos a aguantar tanto, Ernesto. Me lo dices a mí. Me lo dices a mí. Te lo dice la gente, seguramente. Seguramente Bueno, nuestro por lo menos en auditorio Nuevo León, dirá, Me lo dice el espejo. ¿No? Tal cual, tal cual. No, mira, queremos hacer un trabajo profesional, no de cacería de brujas, no como una respuesta mediática, que sirva de un primer detonante de lo que sí se puede hacer. En vez de esperarnos, estoy hablando de los tiempos de la entrada del gobernador, a tener una legislación Impecable. hermosa, impecable, práctica, efectivamente, decidimos que no lo podíamos lograr porque el Congreso local está en contra, precisamente por ser un gobernador independiente, y el Congreso local dominado por los 2 partidos. Sí. Entonces decidimos cenar lo que hay en el refrigerador, O sea, trabajar con lo que con hay. lo que hay. Ahora, ahí hay una pregunta que es inevitable. Y Ahí. quiero demostrar, y creemos que podemos demostrar, que con lo que hay, Se si puede. hay voluntad política, se puede. Ok, voluntad política y entrarle con lo que hay. Y la tercera pata de la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes? Lo que el público quiera dar. Yo me he encargado de hacer bastante, reportar bastante con frecuencia las actividades de la Fiscalía, pues no para presumirlas, sino para que se comprendan y se tenga una conciencia del valor que puedan tener y en consecuencia pues sean un elemento para la sociedad civil a considerar en sus decisiones políticas. No te lo podía dejar de preguntar y voy con Galarza porque efectivamente el gobierno del Bronx es un referente que va a impactar la carrera del 18 y las posibilidades de independientes. Sí, por supuesto, porque Digamos que cuando hablas de dar resultados, ¿cuánto tiempo? Pues es de aquí al 18. ¿O cómo ves tú, Galarza? Ya, ¿Cuál es tu lectura? no solamente aquí en No el se me 18, fui con la parte política de este lado. hacías una reflexión también su procurador, lo que me quiera darle público. El problema es, por ejemplo, el asunto que empiezan a surgir, que aunque no sean parte de él, problemas, por lo menos mediáticamente, de corrupción o de aparente corrupción, y entonces pues, la vuelta es muy sencilla, todos son iguales. Exacto. Y entonces esto revierte otra vez política, mediática y funcionalmente
la lucha contra En la esa corrupción, figura, en sí. esa figura, en todos son iguales o ya nos fue más. Yo en estos programas he sido muy insistente, Pepe, en que de repente la democracia levanta muchas expectativas que la democracia es incapaz de cumplir, y entonces viene la decepción y viene una especie de regreso siempre, que aunque se haya avanzado con una cosa, viene el regreso. Esa responsabilidad sí la trae clarísima, Sí, la tengo. Ernesto, ¿eh? Clarísima. La padezco. Clarísima. La padezco hasta en casa, por supuesto. Me voy a tener sí, que todo ir. esto qué y para qué, ¿no? Me voy a tener que ir. ¿Y cómo quieres cerrar? Bueno, Adelante, sí. Con un mensaje de que sí estoy convencido que se puede combatir la corrupción en México con lo que tenemos. Si es que hay la voluntad política, y un gobernador independiente representa, al menos en este aspecto, la mejor alternativa de poder realizar una labor que sea que cubra el espectro político del Bueno, país. pues ahí lo tiene Ernesto Canales, un poco su declaración de principios y compromiso respecto de lo que va a pasar o puede pasar en Nuevo León, en su Fiscalía contra la Corrupción. Muchas gracias. Gerardo Galarza. Gracias, Pepe. Gracias al señor procurador por la visita para acá, y pues estamos aquí como siempre. Ha sido un placer tener a Ernesto Canales como siempre aquí, su procurador del gobierno de Nuevo León. Y Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.